Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues estamos en su programa de Cápsulas de Misericordia. En esta ocasión tenemos un grupo de la Argentina que, en base a las enseñanzas de María Valtorta, ha hecho un radioteatro. Una iniciativa buena en este tiempo de la nueva evangelización que está promoviendo nuestro querido Papa Francisco. Estemos atentos a estas nuevas iniciativas laicales que se están produciendo en nuestra iglesia, que enriquecen nuestra espiritualidad. Escuchemos atentamente este mensaje de esta semana y pues nosotros también tomemos iniciativas donde nos encontremos para esta nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y sus contenidos. Ahora pues, escuchemos atentamente. Padre, es maravilloso el poder en este momento compartir conjuntamente contigo y con todos los oyentes algo maravilloso que están desarrollando ahí en Argentina, directamente pues en Rosario, provincia de Santa Fe. Mauricio Ribone y el grupo de amigos que se reúnen los fines de semana generalmente a estar grabando todo lo que es la obra de María Valtorta, que se conoce como el poema del hombre Dios o el Evangelio como me fue revelado. Y es una obra espectacular. Yo he tenido el gusto de poder estudiarla, de poder escuchar también bastantes comentarios al respecto, y ha sido de mucha edificación para muchas comunidades, para muchos creyentes. Es una obra muy linda donde nos revela María Valtorta de todo lo que el Señor le mostró, la Virgen María también, la vida pública y muchas cosas que van a complementar bastante lo que es nuestro Evangelio. Entonces, tenemos el gusto de entrevistarlos de allí en Argentina. Me parece espectacular que estén reunidos y a invitar a los oyentes a que hagan uso de ese material radiofónico que es espectacular. Lo encuentran allí en YouTube como el nombre de Radioteatro María Valtorta, y sé que va a ser de mucha edificación, no solamente para tu pareja ni para ti, sino para toda tu familia. Entonces, primero que todo, pues saludar a Mauricio y todo su equipo de trabajo maravilloso que tienen allí. Y quisiera hacerle una pregunta, que cuál es el objetivo de esta obra, de este trabajo que están desarrollando, esta obra maravillosa que están ejecutando, y quiénes son las personas que están realizándolo. Primero queremos saludar al Padre Roberto Mena y a Rafael Aníbal Cortés. Les agradecemos mucho por darnos este espacio en la radio. Nos alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes esta obra de radioteatro. Por lo que pudimos escuchar, Rafael siempre hace hincapié en recalcar que lo primero que somos es que somos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos también afirmar. Nosotros somos hijos de Dios, esto es una verdad. Y precisamente esta circunstancia es la que nos permite hoy estar acá a todos reunidos. Hay muchas personas que todavía no saben, no se dieron cuenta de esta verdad, de que son hijos de Dios. Y quizás a través de esta obra puedan también darse cuenta de esto. Pero además somos un grupo de amigos, si bien nos hicimos amigos haciendo radioteatro, porque antes éramos simples conocidos, o directamente no nos conocíamos, nosotros nos conocimos por el radioteatro.
En este momento somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. No somos más en realidad, pero algunos no han podido venir. Y somos más. Las voces, a ver, José Luis, saluda. Buen día, muy bien. Una alegría que podamos también estar en comunión con ustedes y bueno, con todos los que por este medio también vamos compartiendo esta obra, ¿no? Está la voz de Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Laura va a ser próximamente la Magdalena. Todavía no apareció, pero ya va a aparecer prontamente. Después está Chichita. Hola, ¿cómo les va? Muy alegre de poder compartir con ustedes este momento y damos gracias a Dios por todo lo que hace a través del radioteatro. Chichita hacía antes la voz de la abuela de Jesús, Santa Ana, y también está el marido de Chichita, que se llama Rafael, que hacía antes la voz de Zacarías. Ahora hace otras voces, la voz de Simón Celote, de Lázaro. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se ve que tenemos voz de viejo, entonces hacemos las voces de los viejos. Pero bueno, cada tanto para animarnos nos pone la voz de alguno más joven. Acá en Argentina decimos voz experimentada, para no decir que es voz vieja. Claro. Pero es una alegría estar acá, que en nuestra casa podamos hacer las reuniones. Y como dijo Mauricio, el Señor nos fue llamando y nos fue incorporando. Y esto que comenzó como de ser conocidos, hemos pasado a ser una amistad fuerte, que es la misma que genera el Señor cuando nos reúne para esta que es su obra. Y le damos gracias a Él porque podemos estar en esto y nos gozamos con esto que estamos haciendo. Marité es otra de las voces, recientemente incorporada, hace un par de meses que está con nosotros también. Hola, buenos días a todos, la verdad que muchas gracias por compartir este espacio. Llegué invitada por Chichita diciendo que yo en mi vida iba a actuar, aclaro que acá ninguna de las voces son profesionales, y vine a llevar mate, y el primer día ya me dieron un personaje chiquitito, me asusté mucho, pero bueno, aquí estoy y no los dejo. Desde que ingresé estoy muy contenta con este espacio y agradecida. Hay también niños como Brunella, Vito, Lorenzo, Trinidad, Isabela, Bautista, son hijos. Hay nenes míos, hay nenes de mi hermana también, que no está en este momento, que es la voz de la locutora del radioteatro, que también interpretan en la obra distintos personajes de niños. Brunelita es mi nena mayor, ella hizo la voz de la Virgen Niña. Saluda, hija. Más fuerte, a ver. Hola. Bueno, Brune tiene 12 añitos. Después tenemos a Esteban. Esteban hizo la voz de San José, de Santiago. Está haciendo la voz de Judas actualmente. Es el hombre de las mil voces. Es el hombre de las 1000 voces. Hola, ¿cómo están? Muy agradecido de estar acá en este momento, compartiendo con amigos y de que me hayan llamado para participar en el radioteatro. Después está Víctor. Víctor también es una reciente incorporación. Buenas tardes, gracias por todo, por compartir esto. Y yo estoy aquí por medio de Esteban, que Esteban en un diálogo estaba con la mujer y mi mujer en un parque y hablaron de eso y mi mujer dijo, a Víctor le puede interesar, le puede gustar. Él comentó lo que hacía, me encantó la idea, me contacté con Esteban y bueno, acá estamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia, la hermana de Mauricio. La verdad que nos puso muy contentos el saber que nos están escuchando desde tan lejos y que está siendo de mucho provecho para muchas almas. Era el objetivo que buscamos a través de la difusión de este radioteatro, así que estamos sumamente agradecidos a la Virgen y a Dios, y bueno, todo esto lo hacemos por ellos, para gloria de ellos, y esperamos que siga siendo de provecho para muchas almas la difusión de este radioteatro. Este proyecto de radioteatro que nosotros hacemos, intentamos traer a la vida y recrear las palabras de una obra maravillosa que entendemos que puede hacerle mucho bien a muchas personas.
La obra se llama El poema del hombre Dios, es el Evangelio como me fue revelado, así se llama la obra, de María Valtorta. Como recién decíamos, en este grupo de personas que hacemos el radioteatro hay de todo, hay amas de casa, hay profesionales, hay trabajadores, ninguno viene de la radio, ninguno viene del ambiente del teatro, no nos mueve para nada el aspecto económico, no estamos acá por ese motivo, y si bien hacer esta obra implica sacrificios personales de todos, lo hacemos con muchísimo gusto y mucho placer. Ninguno obtiene dinero por esta obra, y eventualmente todos hemos estado de acuerdo en comprometernos a donar esos eventuales ingresos a caridad si es que en algún momento ingresa dinero. Hay un canal en YouTube que los oyentes pueden seguir y en el que nosotros vamos volcando todos los capítulos que vamos subiendo, que se llama Radioteatro María Valtorta. YouTube fue elegido solo como una plataforma que nos permite mantener un almacenamiento prolijo de los capítulos, pero en realidad el proyecto siempre fue pensado, y así nos lo imaginamos, como algo para ser pasado por las radios, para ser difundido radiofónicamente, para que la voz de Jesús y de la Virgen se escuchen en las casas y en los hogares, en aquellos momentos en los que las prisas del día se apagan y deben ceder su lugar a la calma y la reflexión. Llevar la paz de Jesús a los hogares de habla hispana, cambiando corazones y dando respuestas a muchas de las preguntas que pueden estar haciéndose en esos momentos muchas personas que casualmente o no puedan estar escuchándolo. Lo que hacemos nosotros en esta obra es simplemente guionar la obra, no modificando su contenido, sino solo en aquello que sea indispensable para garantizar un castellano neutro y entendible para todo el público de habla hispana. La tarea de guionado se hace celosamente, de manera de garantizar la fidelidad absoluta al contenido escrito de la obra. Luego, con el guionado de los capítulos, viene la etapa del grabado de las voces. Nosotros nos juntamos a grabar en la casa de Chichito y Rafa, normalmente los sábados, y después hay otra sesión de grabación durante los miércoles en otro sector de la ciudad. No hay palabras para uno poder definir esa labor que ustedes están realizando. Una labor de mucho altruismo, de mucho compromiso, de entrega y sobre todo que no tiene ninguna remuneración, solamente es el gusto de poder decir esta obra está siendo edificante para muchas personas, para nosotros mismos. Entonces aquí surge esa pregunta, ¿hasta qué punto el hecho de usted ser reunido, o sea, de pronto inicialmente con un interés de dar a conocer una obra, pero necesariamente cuando uno empieza a profundizar la vida le va cambiando? ¿Qué efecto, qué influencia ha tenido la obra de María Valtorta en cada una de sus vidas en el desarrollo de este proyecto? Es increíble cómo va obrando el Señor en nuestros corazones a lo largo de esta grabación de la obra, porque cuando escuchamos los comentarios de Jesús o de la Virgen, sentimos que nuestros corazones vibran, ¿no? Y experimentamos un profundo acercamiento a Dios, necesidad de Él y un amor muy grande a Él, que permite que estas cosas se hagan realidad. Yo, a decir verdad, no conocía a Valtorta, pero también reconozco, ¿no?, cómo Dios va escribiendo derecho en renglones torcidos, ¿no?, y cómo siempre se vale de ángeles, de personas, de instrumentos para convocarnos, ¿no? Con Rafa y Chichita hemos compartido mucho tiempo en distintos espacios, pero sobre todo en la comunidad, ¿no?, de fe. Y un día Chichita me comenta de esto del radioteatro, y a mí enseguida, y se lo comenté a ella, me evocó cuando éramos niños, que un poco lo que decía él, ¿no?, como cuando llegaba mi papá a la noche todos nos poníamos en torno a la radio a escuchar el radioteatro, un radioteatro que eran novelas y esto, ¿no? Y desde el primer momento me pareció interesante, porque cuando uno es chico fantasía con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y después el Señor también me da la posibilidad de estar compartiendo esto, ¿no?
que al principio uno venía como para cumplir y siempre con apuro, ¿no? A ver si puedo grabar enseguida, si me voy, o uno está en otras cosas, ¿no? En otras actividades. Y sin embargo, con el paso del tiempo, como decían recién, también uno va amando, abrazando este proyecto como propio. Y sobre todo para mí es una experiencia y un camino espiritual muy importante, ¿no? Muy conmovedor también los textos que vamos leyendo, y realmente me atrapó el Señor con este proceso que estamos haciendo, ¿no? Así que ojalá que esto también sea un medio para que muchos comiencen o sigan transitando por este camino al que el Señor nos invita, ¿no? Y muchas familias crecieron en ese ambiente, alrededor de la radio y escuchando radioteatros. Sí, yo tengo, pero lo compartí porque tengo ese recuerdo tan patente, ¿no? De mi papá siempre se iba tempranito y volvía a la noche a casa. Pero el tema de escuchar la novela por el radioteatro de Alfonso Amigo, me acuerdo que era la compañía de Alfonso Amigo, se llamaba, y eran distintas novelas, ¿no? Pero era un clásico, y después de eso, a continuación el Rosario, ¿no? Así, era un momento muy lindo de familia, muy lindo. Y ahora otra cosa que quería agregar, que hay muchos abuelos, por ejemplo, en los geriátricos, o gente en zonas desfavorables que no tienen televisión a veces, y que escuchan la radio, claro, y que lo están escuchando. Quería contar que parte de esta hermandad que vamos sintiendo es fruto de la oración. Cada uno de nosotros tenemos como compromiso rezar un día en la semana el rosario por esta intención, ¿no? Por los frutos y para hacer su voluntad en el radioteatro. Y bueno, también una hora de oración frente al Santísimo donde pedimos por este proyecto. Y es una gracia muy grande ver los frutos, porque a veces no se ven. Y nosotros ya dentro de cada uno de nosotros podemos ver los frutos de cómo hemos ido creciendo en la vida espiritual, metiéndonos en la escena, como contaba Rafa, poniéndonos en la piel de esos personajes y compartir una tarde con Jesús, una caminata al monte, alguna noche tirados en algún refugio para predicar la palabra. Así que la verdad que es maravilloso. Yo les comparto que para mí ha sido el escucharlos para ustedes una gran edificación. Inclusive he hecho retiros espirituales escuchando sus audios y me he entrado tanto en la obra de María Valtorta, pero no tanto en ella, sino en todos los diálogos de mi Jesús con sus discípulos, de las enseñanzas que él hace, de mi Madre María, y me ha afectado de una manera muy significativa mi parte espiritual para bien. Y me parece que es importante que los oyentes tengan muy presente que esta obra es de un crecimiento espiritual bastante rico. Entonces, ¿tú qué recomendación le harías, Mauricio, a todos los oyentes con respecto a la obra que ustedes hacen? ¿Cómo sería lo más significativo para poder escucharlos? A los oyentes les pedimos que traten de concentrarse en el contenido de los mensajes, en el desarrollo de la historia, y no tanto en las voces en sí mismas, porque, como decíamos, tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos, y las voces no son suficientes, no nos alcanzan, y tratamos de cubrir todos los personajes de la mejor manera. Además, muchas veces las voces van cambiando, tratamos de evitarlo, pero los compromisos de cada uno, teniendo en cuenta que nosotros nos dedicamos, tenemos otras actividades y no nos podemos dedicar a este proyecto en forma absoluta o permanente, hace que muchas veces las personas tengan que alejarse, y a su vez hay nuevas voces que se van incorporando. Sí, nosotros tratamos hasta el momento de garantizar que tanto la voz de Jesús como la de la Virgen María y de la locutora sean siempre las mismas personas. Hay muchos amigos detrás de este radioteatro. Somos Rafael, Chichita, Natalia, Esteban, Gonzalo, que no está en este momento, Ángel, Evaristo. Hay 2 Marcelos, Cristian, Javier, Alejandro, Lucas, Mabel, Víctor, José Luis, Juan José, Laura, Roxy, Guido, Mile, Marité, Juliana, Mauricio, Andrés. Hay también
niños como Brunella, Vito, Lorenzo, Trinidad, Isabela, Bautista. Estamos en la casa de Chichita y Rafael. Ellos normalmente organizan retiros de convivencia con Dios. Cuenten si quieren un poquitito de cómo es que estamos acá, lo de convivencia, si quieren decirlo también. Bueno, la comunidad de convivencia con Dios es una comunidad de espiritualidad, es una escuela de espiritualidad que tiene 7 retiros de 6 días cada uno. Empiezan con Cristo, convivencia con Pablo, convivencia con Pedro, convivencia con María, convivencia con el Espíritu Santo, con la Trinidad y con Dios Amor. Esos son los 7 retiros de 6 días cada uno. Y tiene también retiros cortos de un fin de semana, algunos de los cuales ya se han comenzado a hacer en Estados Unidos, porque esta es una comunidad que ha ido creciendo en todas partes del mundo. ¿Cómo surgió esta casa? Fue así, nosotros empezamos a grabar en el templo de María Auxiliadora en una de las aulas, pero resultó que las aulas estaban vacías, solamente estaba el escritorio con las sillas, y la primera grabación no salió bien, salía como en un túnel. Cuando vamos a hacer la segunda grabación, un sábado a la mañana, resulta que estaban las rejas de entrada al templo todas cerradas con candado, no podíamos entrar por ningún lado, llamábamos y se ve que estaban durmiendo y no nos atendieron. Entonces dijimos, bueno, vamos a casa, vamos a casa y empecemos a grabar. Y así empezamos en casa, y resulta que en casa no salía, o sea que ese lugar lo eligió el Señor, por eso no queremos dejarlo. No salía ese túnel donde hacían eco las voces y no se escuchaba bien. Y definitivamente todos los sábados entonces nos reunimos en esta casa. Que ya es como la nuestra. Que ya es como aclarar, ¿no es cierto? Que ya es como la nuestra, exactamente. Nos reunimos alrededor del mate y compartimos algunos bizcochitos para pasarlo mejor. Exactamente. Siempre con la Virgen presente. Siempre con la Virgen en el centro de nuestra mesa. La Reina de la Paz. Tenemos una imagen de la Virgen de Mechugore que también está sobre la mesa. Y que siempre está señalando la computadora en la que grabamos los capítulos, las ediciones. No le hemos dicho, pero todo esto, nosotros estamos en una localidad muy cerquita de la ciudad de Rosario, que es provincia de Santa Fe, en Argentina, y los sábados grabamos en Funes, que estamos hasta 15 kilómetros de la ciudad de Rosario, y los miércoles grabamos en Rosario. Todos los que hacemos radioteatro vivimos en Funes o vivimos en Rosario. Todo se hace artesanalmente. Una vez que nosotros tenemos la grabación completa, hacemos la edición. Absolutamente todo el radioteatro lo hacemos nosotros. No hay otra persona que intervenga. Solo nosotros hacemos y estamos o en el guionado o en las grabaciones o en la edición de los capítulos. Y a medida que vamos haciendo, vamos aprendiendo. Por eso quizás los últimos capítulos van saliendo mejores que los anteriores. Hasta el momento hemos podido subir un promedio de un capítulo por semana. Nuestra intención es hacer la obra completa, son 652 capítulos. De manera que ustedes podrán darse una idea de que estamos frente a un proyecto de varios años. Empezamos a grabar en el mes de mayo del 2016. Y al día de hoy, que estamos en noviembre del 2018, se encuentran subidos a YouTube 135 capítulos, nada más. Y bueno, y nada menos. Vamos todavía. O sea que al final del proyecto los niños ya no van a ser más niños. Cuando terminemos de grabar los capítulos, vamos a tener que buscar
algunos otros niños, porque los nuestros ya van a ser grandes. ¿Qué pasó? Pero venimos bien. Bueno, pero tratamos en este aspecto de no desesperarnos, dejando el manejo del tiempo y de todos los aspectos relativos a este proyecto en manos de Dios, y poniendo solo nosotros nada más que nuestra buena voluntad de hacer lo mejor que podamos. En eso estamos, el tiempo que lo maneje Dios. Esto es un poco a rasgos generales el esqueleto del proyecto, en qué consiste el proyecto. Muy bien, Mauricio. Y entonces cuéntanos cómo fue que nació este proyecto, de dónde surgió, qué fue lo que los inspiró a ustedes a reunirse y hacer esta obra tan maravillosa. ¿Cómo surgió esto del radioteatro? La idea del radioteatro nace hace más o menos unos 7 u 8 años. Yo en ese momento estaba leyendo una obra de Ottavio Michelini, un sacerdote. Se trata de una revelación privada que se conoce con el nombre de Tú sabes que yo te amo, Confesiones de Jesús a un sacerdote. Es una obra que cualquiera también puede libremente buscar por internet y descargárselo en formato PDF. Y es una obra que se considera providencial en el contexto del mundo actual por la claridad de diagnóstico y los remedios que manifestó el Señor a Monseñor Ottavio Michelini. Michelini había servido en la diócesis de Carpi, en Italia, y ya jubilado atendía como capellán en una asociación de discapacitados físicos en Módena, también en Italia, dándose también de alta en el recién surgido movimiento sacerdotal mariano. Desde el año 75, desde el año 1975, y durante los últimos 4 años de su vida, este sacerdote, Ottavio Michelini, estuvo recibiendo las confidencias de Jesús. Falleció el 15 de octubre de 1979. Casi un año antes de su fallecimiento, nuestro Señor Jesucristo le revelaba a este sacerdote, en algunos mensajes, él hacía referencia a la obra de María Valtorta. Uno de estos mensajes fue dado, por ejemplo, el 23 de noviembre de 1978. Jesús le dice: por medio de este mensaje, yo he querido dar a los hombres de este tiempo la visión realista y verídica de los dos mundos que se enfrentan, el de la luz y el de las tinieblas. No deja de señalar Jesús en estas confidencias la importancia y el puesto relevante de María, cuyo triunfo sobre las fuerzas del mal recuerda lo que ya se predijo en Fátima, y la constante insistencia de los últimos pontífices, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI y de Francisco, que reclaman una nueva evangelización como condición para una nueva primavera de la Iglesia, con el establecimiento del reino de Jesús en los corazones. A nosotros nos une también el hagan lío que dice Francisco, y creemos que con esto también estamos contribuyendo a hacer un poco de lío. Leyendo entonces esta obra revelada de Jesús a Monseñor Ottavio Michelini, que es una obra más bien, yo diría, orientada o de interés para sacerdotes, religiosas y consagrados, pero que yo igualmente me puse a leer, encontré menciones respecto de una tal María Valtorta y de una obra, el Poema del Hombre de Dios, que yo no conocía, yo desconocía absolutamente esa obra. Pero me intrigó la forma en que se refería Jesús a esa obra, y despertó mi deseo por conocer de qué se trataba. Me llamó la atención la forma en que se le revelaba a este sacerdote la especial importancia y el carácter especialmente providencial que tiene la obra para la Iglesia. En esta obra Jesús le dice a Monseñor Michelini, el 19 de septiembre de 1975, por ejemplo, le dice: he dictado a María Valtorta, alma víctima, una obra maravillosa. Yo soy el autor de esta obra. Tú mismo te has dado cuenta de las rabiosas reacciones de Satanás. Tú has comprobado la resistencia que muchos sacerdotes oponen a esta obra, que si fuera, no digo leída, sino estudiada y meditada, llevaría un bien grandísimo a muchas almas. Ella es fuente de seria y sólida cultura. Pero frente a esta obra, a la que está reservado un gran éxito en la Iglesia renovada, se prefiere la basura de tantas revistas y de libros de presuntuosos teólogos. Te bendigo como siempre, ámame mucho. En otro de los mensajes que Jesús le da a este sacerdote,
el 22 de enero de 1976, se titula La Nueva Primavera. Ahí Jesús le dice, entre estos sacerdotes está X, él no lo nombra el sacerdote, obviamente por caridad, no da su nombre. Dice, me es querido por su deseo de perfección y también por su amor por aquella obra maravillosa que el mundo ignora, que los soberbios rechazan y que los humildes aman. El poema del hombre Dios. Es obra querida por la sabiduría y providencia divinas para los tiempos nuevos. Es fuente de agua viva y pura. Soy yo, la palabra viviente y eterna, que me he dado nuevamente en alimento a las almas que amo. Yo soy luz, y la luz no se confunde, y mucho menos se funde con las tinieblas. Donde yo entro, las tinieblas se disuelven para dar lugar a la luz. Donde no hay vida, hay muerte, y la muerte es podredumbre. Hay una podredumbre espiritual no menos nauseabunda que la putrefacción orgánica de los cuerpos en descomposición. Yo, verdad y vida, agua viva y luz del mundo, ¿cómo podría morar en almas corrompidas por las concupiscencias de la carne y del espíritu? También esto, hijo, prueba que quien no ha sentido en el poema el sabor de lo divino, los perfumes de lo sobrenatural, tiene el alma obstruida y oscurecida. Hay obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que una vez más todavía alegan esa prudencia para ellos causa de tantas imprudencias. Se refugian dentro y no saben que están dentro del fortín del demonio. La prudencia es virtud y la virtud no tiene náusea de lo divino. Hijo mío, qué bajo hemos llegado. Que sepa, don X, que cada vez que ha releído el poema del hombre Dios, me ha dado alegría por todos aquellos que me han negado esa alegría. Que no tema nada, si hay quien se niega a comprenderlo. Sean conscientes de que el bien nuestro es muy diferente del del mundo. El amor que nosotros llevamos a las almas está siempre unido al sufrimiento. Es ley. El sufrimiento es el medio, no solo útil, sino necesario para la transformación, para la purificación y divinización del alma. Hijo, ¿cuánto se necesita rezar, mortificarse y reparar por uno mismo y por los hermanos? Si la hora de la purificación ha sonado, también los retoños vigorosos que anuncian la nueva primavera ya han despuntado. ¡Ánimo! Yo y mi madre estamos con ustedes. Bueno, justamente eso es lo que yo quería decir, Mauricio. Es decir, no es demasiado importante si es algo inspirado a una persona, si es verdad, si no es verdad. Yo creo que basta escuchar lo que el Señor nos habla y cuando meditamos esto de María Valtorta, para que podamos experimentar en nuestro corazón los frutos de lo que ello deja. Esa es la mejor forma de evaluar si viene de Dios o no viene de Dios. Cuando estamos en el camino del Señor, vamos desarrollando ese olfato y ese corazón que nos va diciendo si son frutos del Espíritu o no. Y reconozco que cuando yo vivo esta obra, cuando participo, lo que me va dejando de riqueza espiritual me demuestra que es obra del Señor. Solamente puede ser obra del Señor. Exactamente, esto que vos decís se relaciona con el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando el Espíritu de la verdad venga, Él los va a guiar en toda la verdad y les hará saber lo que habrá de venir. Esto efectivamente, por eso es lindo escuchar la obra y hacer la meditación privada a cada uno y escuchar el corazón a ver qué le dice nuestro Señor. Creo que cualquier momento de oración que nosotros mismos vamos experimentando en este camino de espiritualidad, también Dios nos revela su amor, su misericordia, y uno va sintiendo esa transformación, ¿no? Se va como revistiendo del hombre nuevo. Entonces también, más allá de ponernos a pensar, ¿no? Si
si esto como revelación particular para Valtorta eso no es, creo que los frutos, como decía Rafael recién, y yo lo experimento en carne propia, ¿no? Los primeros beneficiados somos nosotros. Sí, así es. Humildes servidores para la gloria de Dios, que nos fue convocando, nos fue llamando, y los primeros beneficiados somos nosotros, ¿no? Jesús en esto no se deja ganar en generosidad. Uno constata, como lo decíamos también, se los compartí en otro momento, ¿no? Que constata aquello de que les voy a dar el 100 por 1, ¿no? Creo que esto es una obra maravillosa, un camino de espiritualidad muy importante para quien lo quiera comenzar a transitar, ¿no? Despojado de todas estas cuestiones, ¿no? Que nos enriquecen, pero a algunos a lo mejor le hace un poco de ruido. A mí en lo personal no, al contrario. Esto muestra el obrar del Señor, porque nosotros que comenzamos con esto con humildad, sin saber a dónde iba a llegar, ahora cuando vemos la obra del Señor que llega a ustedes que están tan lejos y que se difunde a través de los corazones de aquellos que escuchan la obra, nos demuestra que efectivamente esto es una obra de Dios. Así porque es. solo Él puede obrar estas cosas. Dice la palabra del Señor que mi Padre Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y Él permite de muchas maneras dar a conocer su voz, y utiliza bastantes personas, sino bien como tú estabas hablando antes, decía que incluso hay orgullo tanto en nosotros, que tanta prepotencia, altivez, el veneno de Satanás, que la soberbia, que nos impiden escuchar la voz del Señor. Incluso a través de toda esta obra de María Valtorta, de lo del padre Octavio Michelin, bueno, muchas cosas, Catalina de Emery, Luisa Picarreta, Sor Faustina Kowalska, o sea, de muchas maneras se ha manifestado y se sigue manifestando, las apariciones de Medjugorje, la Virgen María cuando nos habla directamente, porque somos tercos, como dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento porque teníamos la mente entenebrecida. Entonces tenemos que abrir nuestro pensamiento y nuestros sentidos espirituales a recibir ese llamado del Señor para que seamos santos, para que empecemos a tener un comportamiento mucho más digno de lo que hemos llevado, lo que el mundo nos está ofreciendo. Es hacer lo que el Papá Dios nos está pidiendo. Entonces me parece muy interesante toda esta forma en que ustedes han ido construyendo y se han dejado llevar por el Espíritu de Dios a llevar cada vez más la verdad y la palabra a tantos lugares. Así es. Cuando yo leí todo esto, toda mi atención se dirigió entonces a la obra de Valtorta, el poema del hombre Dios. Yo no pude seguir leyendo las confesiones de Jesús a un sacerdote, no lo leí más. Me puse a leer, a buscar primero qué era Valtorta, de qué se trataba, y finalmente lo pude obtener. Cualquiera de los oyentes puede llegar a la obra de Valtorta a través de internet. Cualquiera puede googlear el poema del hombre Dios de María Valtorta y puede descargarlo en sus ordenadores, en sus computadoras y leerlo. Yo además me lo imprimí y lo leí completo. A mí me fascinó, me encantó y bueno, de hecho estamos acá haciendo un radioteatro ahora con eso, ¿no? Pero también te animó a esto tu guía espiritual. Claro, yo cuando leí la obra completa, automáticamente me imaginé verlo en su formato de radioteatro para disfrute de todas aquellas personas que o bien no podían leer o bien no podían disponer del tiempo suficiente para dedicarle a la lectura, porque hay que sentarse y leer. No son pocas páginas, son no sé cuántas páginas, pero son 652 capítulos, es mucho. La obra, incluso hay una edición de la obra, son cerca de 11 tomos. Nada que ver eso. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, la hermana Inmaculada, que era en apariencia, viste, recia, distante, pero no era así. Cuando ella nos leía lo mismo que ya sabemos de la Virgen, digamos, los mismos dogmas, pero nos leía
cómo María le preparaba el desayuno a Jesús. Claro. Entonces vos te imaginabas esa ternura de la Virgen que ya la conocés desde la teología, por decir, pero acá te ponía todo el sentimiento, ¿me entendés? Claro. Y el amor que Jesús tiene por su pueblo, que ya lo conocemos de la Escritura. Pero para colmo, como la monja era como bien así, te leía eso y te parecía un contraste muy grande. Claro, es que Y eso entendés no me lo también olvidé. No, sí, totalmente. El amor de Jesús por su madre. Y los detalles totalmente de Jesús con sus amigos, con su pueblo, María afanada con las tareas del hogar para atender al Hijo de Dios, o sea, todas esas cosas de la vida cotidiana que por ahí leyendo la palabra también lo podés ver, pero como acá con el radioteatro te ayuda a meterte en esos detalles cotidianos que también los han tenido. Eso es pero fundamental uno los porque deja de lado a veces. es el amor en acción. Eso es lo que vos ves en la obra. El amor en acción. Diario. El amor que uno habla y cree que es algo etéreo que no se alcanza nunca Bajado y la que en boca. realidad se ve en los pequeños detalles de todos los días. Los vemos en la obra porque la obra está resaltado, pero además son fácilmente extrapolables a la vida nuestra. Eso, fácil de imitar, fácil de seguir, porque, bueno, Exactamente. Eso es lo lindo de la obra. Yo apenas empecé a leer la obra, yo automáticamente me imaginé el formato del radioteatro y me imaginé familias reunidas a la noche, en la calma ya de la noche, escuchando por radio esta obra. Bueno, empecé a consultar a sacerdotes, yo tampoco quería hacer nada que no correspondiera, yo incluso... mi fe había sido recientemente despertada también, porque si bien yo siempre creí en Dios y siempre soy una persona que me considero religiosa, el hecho de pasar por la adolescencia, uno siempre a veces un poco se separa. Yo acababa en ese momento de como quien dice, de volver a la casa del Padre, ¿no? Y me encuentro con eso de Ottavio Michelini, me encuentro con Valtorta, para mí fue todo un nuevo despertar. Y entonces, bueno, con la prudencia que uno puede tener en estos casos, yo no quería, si bien se me había representado la idea del radioteatro, sin venir del ambiente de la radio, ni menos de la actuación, yo lo empecé a conversar con algunos sacerdotes. Bueno, y encontré un poco de todo, pero algunos me decían, no, mejor hablar de otra cosa, hacerte un programita que hable más de otras cosas. Y yo sentía en el corazón de que yo no tenía que hablar de otras cosas porque ya había otras personas hablando de otras cosas y no era lo que yo quería hablar, yo quería hablar de esto. Y bueno, por casualidad me encuentro con un sacerdote voy a pedirle un favor y me cae en gracia el sacerdote, me gusta mucho cómo hablamos ese día y le termino preguntando si él me puede tomar como un director espiritual. Y él me dice que sí, que con mucho gusto, y a partir de ahí es mi director espiritual, es el padre Félix. Y entonces yo le cuento de esta obra. En ese momento, creo que fue el año 2015 o principios del 2016, un poco que me reta y me dice, perdiste 3 años, hace 3 años que tendrías que haber empezado con esto, tenés que empezar ya. Qué bueno. Y entonces él, gracias a eso, él me animó a empezar con este proyecto. Bueno, y ahí despacito fue dándose forma a todo. Empecé a buscar voces, empezaron a surgir todos los compañeros que hoy estamos reunidos acá. Y empezamos la facilidad de tener una radio. La radio es otra historia que yo no pensaba contar. Pero resumirla, pero contarla, porque son los caminos del Señor. Cuando yo me imaginé esto hace 7 años, yo no soy una persona de dinero, no soy un trabajador como cualquiera, en un país en el que normalmente la mayoría siempre llega a fin de mes con lo justo, no nos sobra nada, a veces hasta nos falta. Y tengo un amigo, a él le gusta la radio, a mí era una cuestión que me tenía sin cuidado. Él viene un día con el cuento y dice, hay una radio, un equipo de radio que se vende, dice, ¿no querés que lo compremos? Y yo le decía, no, a mí no me interesa la radio, yo para qué quiero una radio. Y justo en esos días yo me imagino esto del radioteatro, entonces lo llamo y le digo, ¿eso vos qué vos me dijiste de la radio? ¿Cuánto sale? Dice, no, sale X plata, en aquel momento eran $2.000.
Y yo tenía justo esa platita ahorrada y era todo lo que yo tenía. Digo, bueno, está bien, yo pongo la plata, le digo, pero no pongo más que eso, otra cosa yo no me puedo hacer cargo, con una condición. Yo a partir de las 8 de la noche quiero que la radio sea para mí, para pasar una obra que estoy pensando en hacer, es un radioteatro, y le conté, más o menos. Sí, no hay problema. Él tiene un grupo de música, de cumbia santafesina, él le interesaba pasar música. Compramos la radio está transmitiendo, pero no el radioteatro en sí mismo. Nosotros hoy por hoy estamos enfocados a la producción de capítulos. Yo quería que contara lo de la radio, porque todo eso va mostrando los caminos del Señor. Claro, está genial. Porque, claro. O sea, cuando el Señor puntual, te va acomodando las cosas para que sea así, claro, para que se haga su voluntad, ¿viste? Porque en todo nos ha dado prueba y muestra del Señor de que cuando nos abandonamos la providencia, por supuesto, todo sale bien. Porque ahora que recuerdo no teníamos ni micrófono para empezar a grabar, ni casa, como contó Chichita hoy, ni voces. Teníamos un fuerte deseo y bueno, y quizá unas incipientes confirmaciones de que esto era proyecto de él. Sí. No, acá aprendimos todo. Tampoco sabíamos qué programa usar para grabar, qué programa usar para editar. Nadie sabía ni editar videos, ni grabar. O sea, todos vamos aprendiendo, todos los días vamos aprendiendo un poquito más. Sí. Aparte porque originalmente pensábamos pasar en la radio un capítulo por día. Y a lo mejor los caminos del Señor son que pasemos, como dijiste recién, un capítulo por semana. Claro. Pero ya empecemos. Exactamente. Porque si no estamos dilatando el momento de poder llegar a mucha gente para que lo pueda escuchar. Exactamente. Esta obra, la obra en sí misma, y yo les quiero contar un poco a los oyentes de qué se trata para que ellos sepan con qué se van a encontrar en el radioteatro. La obra en sí misma abarca un recorrido histórico que se inicia con el ardiente deseo de descendencia de Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Finalmente la concepción de la Virgen María en el seno de su ya anciana madre, Santa Ana, el nacimiento de la Virgen María, sus primeros años de vida en la casita de sus padres, Ana y Joaquín, su tierna entrega como ofrenda al templo con tan solo 3 añitos, luego conocerá a José por orden del sumo sacerdote. Es muy pintoresca la escena cuando José y la Virgen María se ven por primera vez y se conocen. Es de una delicadeza y una ternura insospechada. Luego viene el anuncio del ángel Gabriel, toda la estancia de la Virgen en casa de su prima Isabel y su esposo Zacarías, el nacimiento de Juan el Bautista, el regreso luego a la casita de Nazaret, el encuentro con José que advierte el estado de gravidez de la Virgen, el conflicto que representó este hecho para ambos, tanto para José como para María, la necesidad de ir a Belén para el censo en momentos de un embarazo ya muy avanzado, la falta de hospedaje en Belén, el encuentro con los pastores que quedan enamorados desde el primer momento y siempre van a buscar a Jesús luego de verlo recién nacido. Todos los pastores lo encuentran a Jesús luego de 30 años y alguno de ellos incluso tiene el honor de morir escuchando las palabras de Jesús mientras éste lo sostiene en brazos. Ese es un capítulo que subimos hace poquito. Es un capítulo hermoso. En fin, historias llenas de color, de detalles, donde puede apreciarse el contexto en el que fueron dichas muchas de las cosas que ya conocemos a través de la revelación pública. La obra completa abarca así desde los primeros años de la vida de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, el nacimiento y crecimiento de la Virgen María, toda la vida privada de Jesús, sus 3 años de vida pública, por supuesto todo lo que es la pasión del Señor, y los primeros años de la joven iglesia, y culmina la obra con la asunción de la Virgen a los cielos y un mensaje final a modo de despedida de parte del mismo Jesús. La obra ofrece así un total de 652 capítulos, la historia de toda nuestra religión y la historia de toda nuestra iglesia primitiva, con una riqueza de detalles difícil de entender, que puedan haber surgido de la imaginativamente de una persona postrada en una cama en medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial. Porque María Valtorta escribió con una pluma estilográfica, tendida en una cama, sin corregir ni releer nada de todo lo que había escrito, desde el 23 de abril de 1943,
en un pueblito en Italia, hasta el año 1951, más de 15.000 páginas, que reunió en 122 cuadernos. Su obra mayor es esta, El Poema del Hombre de Dios, que tiene más de 5.000 páginas. Luego fueron mecanografiadas por su sacerdote y director espiritual. Y después tiene otras obras, María Valtorta también. Todas se pueden hoy consultar y leer en internet con el solo hecho de googlear las palabras de María Valtorta. Bueno, yo quisiera compartirles también a los oyentes que yo llegué a conocer a María Valtorta a través de los franciscanos de Menores Renovados. Ellos son unos religiosos que siguen directamente la regla de San Francisco de Asís tal cual, y son muy pobres, siguen la caridad y lo que es la misericordia en plenitud. Entonces ellos me dieron a leer esta obra maravillosa hace muchos años. Entonces yo siempre estaba muy inquieto sobre esa obra porque ha modificado mucho mi vida el Señor a través de esta obra espectacular. Entonces, aún así no dejan de existir detractores de María Valtorta, porque básicamente como es tan fuerte en ocasiones, o sea, porque dice unas cosas muy fuertes y a veces uno prefiere como creyente llevar las cosas como muy light, ¿no es cierto? Muy a la ligera, muy suave, pero me parece muy importante que se dé a conocer esta obra. Entonces, ¿cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la obra de María Valtorta? Si tú tienes conocimiento de ello, para que nos amplíes, por favor. Les cuento un poquitito ahora cuál es la posición de la Iglesia con respecto a esta obra. En el año 2002, el 13 de febrero de 2002, en Roma, el obispo Roman Danilac dio el imprimatur a esta obra. Este hecho para nosotros es fundamental y es importante porque nos deja tranquilos, en el sentido de que el primatur o el nil obstat es un documento con el cual la Iglesia Católica respalda los libros religiosos y es una prueba de la ortodoxia de la doctrina que se le otorga a un libro. La tiene incluso, y esto también hay que decirlo, a pesar de que hoy ya, por el derecho canónico, no es necesario para la difusión de una obra contar previamente con un imprimatur. El decreto de la Congregación para la Propagación de la Fe, de número 58/16 del año 1966, abrogó, es decir, derogó los cánones del derecho canónico números 1399 y 2318. A partir de ese decreto, entonces, no es más necesario un permiso eclesiástico o imprimatur o nil obstat previo para la publicación de cualquier obra o libro o documento que trate sobre apariciones, revelaciones privadas, visiones, revelaciones, profecías o milagros. Este decreto de la Congregación para la Propagación de la Fe fue aprobado por el recientemente declarado Santo Padre San Pablo VI y publicado por su voluntad el 29 de diciembre de 1966. También estaba la otra ley canónica que quedó derogada, que es la ley canónica número 2318, que establecía penalidades contra aquellos que propagaran esas obras, esos libros, y que lo hayan hecho sin la previsión de contar con el imprimatur previo. Esta ley canónica también fue dejada sin efecto y se encuentra derogada. Y aquí es donde nace la polémica con la obra de María Valtorta. ¿Por qué? Injustamente, el Poema del Hombre de Dios fue incluida en el año 1959 en el Códice de Libros Prohibidos, y el mismo obispo Roman Danilac, cuando daba el imprimatur, explica por qué fue incluida y deja traslucir la injusticia de esto. Porque María Valtorta, que fue siempre fiel a Cristo y a su Iglesia, estuvo siempre en total obediencia a las leyes y a las reglas de la Iglesia Católica. Sus instrucciones fueron que nada debía ser impreso ni publicado sin aprobación previa eclesiástica. Sin embargo, y a pesar de esta insistencia, su director espiritual, Fray Mogliorini, y el primer editor de sus escritos, Michael Pisani, empezaron a divulgar fragmentos de los escritos
y no lo hicieron tampoco en mala fe. 3 padres siervos de María habían presentado al Papa Pío XII copias mecanografiadas del primer volumen, El poema del hombre Dios. El Papa les dijo: publíquenlo sin añadir ni quitar nada. Esto fue dicho frente a testigos y escuchado por estas personas en el entendimiento de que se trataba un verdadero imprimatur oficial concedido por el propio Santo Padre ante testigos. Creyeron que no era necesario el imprimatur y publicaron la obra. Más tarde Pisani publica los primeros volúmenes de María Valtorta sobre la vida de Cristo, el poema del hombre Dios, sin la aprobación del obispo local, que es la autoridad a la cual debe sujetarse el fiel, como obligaba en aquella época los cánones que ahora fueron derogados. Y luego, celosos eclesiásticos informan a sus superiores este hecho, y de esta forma entonces el poema del hombre Dios es injustamente, decimos, incluido en el índice de libros prohibidos. No por contener errores doctrinales, esto es fundamental subrayarlo. Sí, por una cuestión administrativa, simplemente. Claro, sino porque fue impreso sin solicitar el permiso previo, que era obligatorio en aquel momento, pero que ya no es obligatorio hoy en día. Esta sanción, que ya que de alguna manera lo habían obtenido oralmente por el Papa, pero no era la forma que se había escrito por el logro. Y no nos olvidemos lo que le dijo Jesús al padre Ottavio Michelini: tú sabes las rabiosas reacciones de Satanás para esta obra, ¿eh? Y también se lo dijo a uno de los videntes de Medjugorje. Eso yo no sabía. Mensaje, sí. Sí, 2 de los visionarios de Medjugorje dijeron que el libro de María Valtorta había recibido aprobación sobrenatural. Vika Ivankovic le dijo a un abogado estadounidense: Nuestra Señora dijo que si una persona quiere conocer a Jesús, debería leer el poema del hombre Dios de María Valtorta. Ese libro es la verdad. Marija Pavlovic, otra de las visionarias de Medjugorje, dijo en 1985: María Valtorta, todo es cierto, el poema del hombre Dios. La Virgen dijo hace 2 años, todo es verdad, dictado por Jesús. Esta obra maravillosa que sin duda nos tiene que transportar a algo sobrenatural, una inspiración divina, porque nadie puede escribir esta maravilla de corrida, también sabiendo la preparación cultural, digamos, que ella tenía. Y con la edad que tenía. Con la edad que tenía. Y en plena Segunda Guerra Mundial, es realmente, postrada en una cama, por supuesto sin acceso a internet, porque en esa época no existía, sin acceso a ningún libro. Ella describe lugares con, por ejemplo, menciones y descripciones físicas de pueblos que en el momento en el que María Valtorta describe estaban perdidos en la historia y que posteriormente de su muerte son reencontrados por arqueólogos, como la ciudad de Gamala, por ejemplo. Les cuento una perlita sobre la ciudad de Gamala. En los capítulos 455 y 456 de la obra de Valtorta, que todos los oyentes se pueden descargar de internet, googleen, en todo caso pongan el poema del hombre Dios, María Valtorta, y les va a aparecer en los resultados de la búsqueda. Allí en estos 2 capítulos pueden leer una descripción de la ciudad de Gamala que hace María Valtorta aproximadamente en el año 1956. Yo estaba leyendo esos capítulos. A mí me llamaba mucho la atención cómo María Valtorta iba describiendo cómo estaba conformado el pueblo. Ella hablaba de una colina de una montaña, hablaba de que se veía el lago de Tiberíades, en fin, ella iba describiendo el lugar. Era un pueblo que yo me iba imaginando muy lindo, particularmente lindo. Yo no sé el motivo, pero fue un impulso, el único que tuve a lo largo de la lectura de toda la obra completa, que me llevó a mí a googlear el nombre del pueblo. Ella hablaba de Gamala y yo voy a internet y googleo Gamala. Y lo que encontré cuando arrojó los resultados de la computadora me dejó sin palabras. Lo mismo que habías imaginado, ¿no? Los romanos intentaron tomar esta ciudad por medio de una rampa de asedio y fueron repelidos por sus defensores.
Recién en el segundo intento lograron atravesar las fortificaciones y conquistar la ciudad. Miles de habitantes de esta ciudad fueron ajusticiados, mientras que otros se arrojaron a la muerte desde la cima del acantilado. Esto lo relata también Josefo en la Guerra de los Judíos. Desde entonces Gamala no ha sido nunca reconstruida. La ciudad de Gamala fue destruida por los romanos en el año aproximadamente 70 después de Cristo y permaneció perdida de los registros de la historia durante 2000 años hasta el año 1975, cuando una expedición arqueológica la redescubre, siendo hoy toda esa zona un parque nacional en los altos del Golán. Ahora, entonces yo me pregunto, porque lo llamativo es que para la fecha en la que Valtorta describe la ciudad, en el año 1956, con lujos de detalles, en el medio de un pueblito en Italia, postrar en una cama, sin acceso a internet, sin posibilidad de consultar ninguna bibliografía sobre geología, sobre topografía de Palestina. ¿Cómo hizo ella para describir este pueblo? Cuando nadie lo había conocido, porque era una ciudad perdida, como si fuera hoy Machu Picchu, que fue redescubierta a principios del siglo XX. La ciudad fue redescubierta después de su muerte. María Valtorta muere en el año 61, la ciudad la redescubren los arqueólogos en el año 1975, es decir, más de 10 años después de la muerte. Gracias a este descubrimiento podemos ver hoy una ciudad que ha permanecido casi 2000 años absolutamente intacta, como quedó cuando fue destruida por los romanos. Hoy es un parque nacional, como decíamos. Ustedes pueden ver, incluso hay un sitio en internet donde ustedes pueden ver toda la ciudad de Gamala, actualmente incluso con fotos, porque se trata de un parque nacional. El sitio es biblewalks.com/sites/Gamala. Si ustedes googlean esa dirección, les va a aparecer una página de internet que se puede traducir al castellano, donde ustedes tienen toda la historia de la ciudad de Gamala con sus fotos y su historia, y confrontar esta información con los capítulos 455 y 456 los va a sorprender, porque incluso en el mismo capítulo Jesús habla sobre el futuro que le espera a ese pueblo. Bueno, esto era nada más que la referencia a Gamala. Háganlo si pueden, los que puedan tomarse un momentito para entrar a la historia de Gamala y releer estos dos capítulos. Háganlo porque se van a sorprender. E incluso van a poder ver, por ejemplo, menciones a un regato, a una fuente de agua lejana, la que habla Jesús ahí en los capítulos, que está en las fotos de este sitio, porque efectivamente hay una cascada de agua, yo calculo que debe estar cerca de 2 kilómetros de las ruinas del pueblo. Todas cosas que eran imposibles que Valtorta supiera en aquel momento, cuando ella lo describe. Qué hermoso testimonio, Mauri, la verdad que muy, muy bueno. Y bueno, creo que cada uno cuando escucha radioteatro puede tener a lo mejor alguna sensación similar o alguna experiencia personal que también está bueno si nos la puede compartir, para ir enriqueciéndonos un poco todos de todas estas cosas que el Señor va suscitando en cada uno. Bien, y eso es todo. Tratamos de cubrir toda la historia del radioteatro, un poco contar de qué se trata la obra de María Valtorta, quién fue María Valtorta. A lo mejor nos extendimos demasiado, pero es un tema que nos apasiona a todos, entonces tratamos de ser completos y que no falte nada, ¿no? Les agradecemos al padre Roberto Mena, les agradecemos a Rafael Aníbal Cortés, a su mujer, a su hija, agradecemos toda la obra de difusión, agradecemos el apostolado que están realizando, la obra de misericordia que están llevando a cabo. Por supuesto que quedamos en contacto todos nosotros y a disposición de ustedes desde Argentina para lo que ustedes consideren conveniente.
Y por supuesto les agradecemos desde ya todo lo que hacen por la difusión de esta obra en particular y en general por el bien de tantas almas a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Y dejemos que el Señor siga obrando en todos los corazones. Un abrazo muy caluroso desde Argentina para todos ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga nuestro continente y nuestro mundo. Amén. Amén. Así sea. Amén. Amén. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes. Allí desde Argentina, nosotros aquí desde Bogotá, escuchando cada uno de tus compañeros de esta obra que ha sido para mi vida de mucha edificación y sé que está siendo para otros más. Yo tengo testimonios incluso que en su momento los daría a conocer de cómo al ir difundiendo este radioteatro ha afectado positivamente de una manera significativa el corazón de las personas y de las familias. Y sé que no va a quedar allí como en saco roto, decimos aquí en nuestro país, no va a quedar como allí en el vacío esta obra que ustedes están desarrollando, que el Señor te inspiró a ti, Mauricio, y sé que va a irse difundiendo una vez, cada vez más y más y más y más. Entonces, felicitarte a ti, un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Dios quiera que en su momento nos podamos conocer ya de manera presencial, darnos un abrazo fraterno. Y bueno, invitamos a todos los oyentes para que accedan a esta maravillosa obra. Es una obra que es espectacular, de verdad. Utilizo siempre esas palabras espectacular porque no encuentro otra palabra más espectacular que espectacular. De allí en YouTube con el nombre de Radioteatro María Valtorta. Fuerte abrazo para todos ustedes y Dios me los bendiga. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre cápsulas de misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros. Y pues al concluir este programa yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos, que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también a mi nombre de Roberto Mena, y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.